Hablado más temprano sobre el tema de los aranceles que ha puesto Estados Unidos, la política proteccionista que ha desarrollado o que ha impuesto en estos 15 días que lleva de gobierno Donald Trump. Pareciera que hace, no sé, un año que está gobernando, pero esto ha llevado a mucha confrontación con muchos países y nada, queríamos ver, hay una buena relación con Javier Milei, pero queríamos ver cómo todo esto puede llegar a afectar a nuestra economía, a nuestros productos. Y es por eso que estamos en contacto con Fernando Galante, que es analista económico y titular de Chimpay, para charlar un poquito de estos temas. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, viendo esta situación que obviamente ha causado como un movimiento, una revolución en el mundo, muchas discusiones, contestaciones y demás, y bueno, después como que se van acordando cosas, ¿no? Pero seguramente que está moviendo el tema de las bolsas y todo, estamos viendo los resultados. ¿Cómo analizás esta situación? Bueno, en realidad lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estaba un poco alineado con las expectativas. Uh-huh. Lo que uno estaba esperando era ver qué tanto decidía acelerar o no Trump en este sentido, porque parte de sus promesas de campaña es lo que estamos viendo, es lo que él planteaba que iba a hacer, digamos, con una política de tarifas quizá desde las promesas mucho más agresivas. Inclusive recordemos que en su momento decía que le iban a poner tarifas del 60% a los productos chinos. Sí. Y sí un poco más alineado en los países vecinos, pero creo que muy parecido a lo que vimos en el primer gobierno de Trump. Lo primero que vemos es que las tarifas son más que una política económica en sí mismo, son una herramienta de negociación para ir obteniendo distintas cosas. Creo que quedó ratificado en las dos conversaciones que tiene ayer Trump con la presidenta de México y luego con Trudeau en Canadá, donde él termina sacando otras cosas que tanto no tienen que ver con lo comercial, de hecho, sino que con un refuerzo de la frontera para todo lo que tiene que ver con el movimiento de fentanilo, con lo que es la inmigración ilegal, Sí. con el hecho de poder deportar gente que no está documentada como corresponde en su ingreso a los Estados Unidos y demás, que si te fijas en el fondo no tenía tanto que ver al final del día con lo comercial, lo cual hasta tiene sentido porque Estados Unidos desde hace mucho tiempo las empresas americanas están invirtiendo y produciendo mucho en México para salir de la matriz productiva de China, ¿no? Sí, Y sí. poder diversificar ese riesgo ahí. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que obviamente esta herramienta la vamos a seguir viendo porque Trump la va a seguir utilizando para ir obteniendo distintos resultados en cuanto a sus negociaciones, y esto va a generar un poco más de incertidumbre y un poco más de volatilidad en los mercados. Como bien vos lo dijiste, ayer reaccionaron en un principio con bajas muy fuertes en algunos activos, después a medida que Trump tuvo esa primera conversación con Sheinbaum en México y demás, y se llegó a un acuerdo, se empezaron a dar vuelta, algunos activos terminaron al alza. Entonces, lo primero es eso, vamos a tener más volatilidad significa más prima de riesgo, y eso a priori no es positivo para esos activos. Uh-huh. Y no es positivo a priori para los emergentes, con lo cual ahí Argentina recibiría, digamos, un golpe. Y la otra variable que está todo el mundo mirando es cómo afecta la tasa de interés de Estados Unidos. Claro. ¿Y por qué a todos les interesa cómo afecta la tasa de interés de Estados Unidos? Porque es la tasa de alguna forma que se utiliza como referencia para todas las demás. Y si la tasa en Estados Unidos se encarece el financiamiento para todos, y ahí Argentina obviamente tiene intereses muy marcados por dos razones. La número uno es la más lineal, que es la deuda que tiene emitida la Argentina y que en algún punto necesitaría refinanciar esa deuda, y al encarecerse la tasa de interés, eso empeora la situación a la cual uno puede salir a refinanciar esa deuda. Uh-huh. Y en segundo lugar, hay una correlación muy marcada entre el precio de los commodities y la tasa de interés de Estados Unidos. Cuando la tasa de interés de Estados Unidos sube, el precio de los commodities tiende a bajar, con lo cual eso puede terminar también afectando un poco a la Argentina en lo que son precios de maíz, trigo, soja, uh-huh, y una nueva variable que se suma a la mesa, que es el precio del petróleo y del gas, porque Argentina pasa a ser exportador también ahora de esos productos. Claro.
con lo cual eso te puede terminar empeorando la balanza comercial. Así que hasta ahora el primer efecto que tenés es netamente negativo, y después tenés un efecto secundario que también es negativo, que es que en medio de una agenda en la que Milei está buscando apertura comercial, está buscando tratado de libre comercio, claramente Estados Unidos no está en esa tónica, todo lo contrario, está buscando ponerle aranceles a las cosas, salir de tratados de libre comercio. Entonces es como que vamos enfrentados en ese sentido. Por eso, como venimos diciendo nosotros al principio, el hecho de que haya un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina hoy uno lo ve como una prioridad para el gobierno de Trump. Y al final, cuando pones todo esto, en general uno ve muchas cosas negativas. Quizá lo único positivo de la relación es lo que tiene que ver con el fondo, y probablemente Argentina va a concentrar sus esfuerzos en ese sentido, en la relación con Estados Unidos, que es que el presidente de Estados Unidos sea un músculo para ayudar a que el fondo le dé algunos beneficios a la Argentina en cuanto a la renegociación del acuerdo que tiene, y quizás, siendo más optimista, a que lleguen algunos fondos frescos que le permitan a Argentina reforzar la situación patrimonial del Banco Central y por fin poder salir del tan hablado cepo, ¿no? Cepo, sí. Y eso no es menor, porque Estados Unidos, como sabemos, tiene un peso dentro de la estructura del Fondo Monetario mucho mayor que los otros países, con lo cual de alguna forma es el que termina definiendo la agenda y las decisiones que toma el fondo al final del día. Así que creo que toda la relación va a estar concentrada en eso, y lo otro tenemos que cruzar un poquito los dedos y esperar de que Trump vaya logrando las cosas que quiere lograr y no rompa el juguete en el camino, ¿no? Claro. Ahora, teniendo en cuenta, pues, Donald Trump dijo que no le interesaba América Latina. Teniendo en cuenta esa buena relación que tiene con Milei, ¿podrías haber algún tipo de diferenciación? Y no sé, entre todas las cosas que nombraste, escuché grandes cuestiones como el petróleo y demás, la soja, pero no sé si las economías regionales también se ven afectadas, algunas que exportan, como por ejemplo que puede ser el limón de Tucumán, que siempre se ha puesto de ejemplo, también se ven afectadas por estas decisiones. Sí, si vos tenés, arranco por la segunda. Sí. Por la segunda pregunta primero, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí mencioné primero todo lo que es soja, maíz, trigo, petróleo y gas, por el peso propio que van a pasar a tener en la balanza comercial argentina. Pasan a ser los principales generadores de divisa para nuestra economía, pero obviamente el resto de las economías regionales es lineal, digamos. El efecto también en ese sentido puede ser adverso en todo lo que tiene que ver con esto, así que eso no tengo duda. Y recordame cuál era la primera parte de la pregunta. La primera parte es que Donald Trump dijo que no le interesaba América Latina, que no necesitaba de América Latina, pero teniendo en cuenta la buena relación que hay con Milei y esta propuesta del Tratado de Libre Comercio, no sé si habría alguna diferenciación con nuestro país. Mira, yo creo que primero no nos tenemos que sorprender, porque en realidad lo que termina diciendo de alguna forma Trump es en realidad, digo, por más que a alguno le pueda doler o no, la realidad es que hoy América Latina, en la agenda norteamericana, no lo podemos comparar con el peso que puede tener la situación de Ucrania-Rusia, la situación en Medio Oriente, la situación de la Guerra Fría que tiene hoy con China, en la cual se están discutiendo quién tiene el mayor poder mundial, la relación con México y Canadá por la cercanía, y lo que pueda terminar pasando con la agenda con la Unión Europea. Obviamente, cuando pones todo eso arriba de la mesa, la relación con América Latina, la verdad, seamos sinceros, no es uno de los principales problemas hoy que preocupan a la agenda política norteamericana. Ahora, sí creo que obviamente Estados Unidos, por seguir siendo hoy probablemente el país con mayor potencia mundial, probablemente todavía mantiene cierta supremacía como potencia militar, sigue siendo un país que mira el mundo entero, y obviamente América Latina le preocupa también porque por la impronta china. China sí tiene una impronta muy fuerte tanto en África como América Latina, porque por las dificultades que tenía para meterse en otras regiones ha hecho muchos esfuerzos ahí, y eso sí le preocupa a Estados Unidos, con lo cual no deja de mirarlo. Y la realidad es que en Latinoamérica el mapa político se ha vuelto en el último tiempo bastante contrario a Trump, principalmente en potencias como tiene que ver Brasil,
quizá en un lugar mucho más pequeño, pero sí es contrario también el color en Chile, sigue siendo contrario en países como Colombia, etcétera, con lo cual tener a Milei en Argentina yo creo que no es un tema menor para Estados Unidos, de alguna forma le garantiza tener cierto equilibrio, le garantiza que si a Argentina le va bien, los colores políticos de otros países vecinos también puedan empezar a torcerse hacia ese lado. Entonces creo que ahí sí Argentina tiene la capacidad de jugar algo muy positivo. También hay una realidad, Milei es un político que a nivel internacional tiene un nivel de conocimiento y un nivel de generación de expectativas muy importante, y creo que Trump es un tipo que sabe acercarse a esas cosas y contagiarse un poco de esa popularidad que pueda tener hoy Milei, con lo cual de nuevo ahí creo que está la oportunidad para Argentina, y probablemente quizá no en lo comercial, creo que donde mejores cosas puede conseguir de nuevo la Argentina en esta primera etapa es en las negociaciones con el Fondo Monetario. Creo que ahí están apuntados los esfuerzos, y el Tratado de Libre Comercio, si se llega a avanzar en algo, va a ser algo que va a llevar tiempo y que probablemente sea algo muy parcial y no sea un Tratado de Libre Comercio extensivo como el que hoy ya tiene Chile, por ejemplo, con Estados Unidos. Claro. Y me da la sensación que Javier Milei va en línea, por supuesto, absolutamente todo con Donald Trump. Ahora va a volver a viajar a los Estados Unidos para participar de una nueva cumbre de la CEPAC, en este evento donde evidentemente se lo está tomando en cuenta seriamente, se lo está mirando. Él lo dijo en la última entrevista, que ha sido muy halagado por todos los sectores, inclusive sectores demócratas que estaban presentes en Mar-a-Lago, y ha sido otra vez invitado por el presidente Trump para integrar estas reuniones, que evidentemente de esto salen muchas cosas, ¿no? Sin duda, por eso digo, ahí hay una ventaja para Argentina en tener esa relación cercana, y de nuevo, creo que el gran atributo que puede conseguir Milei en el corto plazo de esta relación es el acuerdo con el fondo, e idealmente un acuerdo que implique fondos frescos para poder salir del cepo, que creo que es una de las prioridades del gobierno para este año. Si lo logran este año, bien, o si no, para lograrlo ya el año próximo, pero a principio, digamos, porque no lo pueden seguir estirando mucho más en el tiempo. Claro. Porque por la necesidad de inversiones, digamos. Argentina tiene una necesidad de que empiecen a entrar algunas inversiones importantes del exterior, que con cepo va a ser muy difícil lograrlo, y por eso necesitamos salir del cepo y necesitamos normalizar la economía, y aparte es parte de las promesas que ha hecho Milei y que quiere cumplir, porque obviamente ningún libertario se debe sentir muy orgulloso de tener un sistema cambiario que está totalmente cerrado, bloqueado y trabado por el gobierno, con lo cual es una prioridad sin duda para el gobierno, entendiendo que es una prioridad, pero que no quieren cometer el paso en falso que ya se cometió en el gobierno de Macri, donde salir rápido del cepo después los dejó muy debilitados ante una corrida cambiaria, que fue lo que terminó pasando allá por el 2018. Bien. Fernando, te agradecemos muchísimo esta charla, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Adiós, buenos días. Fernando Galante, que es economista y además titular de Chimpay. Al menos 8 vuelos, muy interesante, absolutamente.